Hola chicos, bueno, ya estoy de vuelta en el canal y nada, hoy os traigo un tema bastante importante y que ha sido bastante solicitado, que es la respuesta del sistema inmune, es decir, cómo está compuesto el sistema inmune, qué tipos de respuesta hay, la respuesta celular y humoral y en qué consisten cada uno de estos tipos. En primer lugar, tenéis que saber que el sistema inmune no solamente está constituido por células, sino también está constituido por moléculas, sustancias que nos protegen frente a enfermedades. Existen dos tipos de respuesta inmune, la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata es la inmunidad con la que nacemos todos. Por otro lado está la inmunidad adaptativa o el sistema inmune específico, que es moldeable y se adapta para procurar una mejor defensa de nuestro organismo. Dentro del sistema inmune innato, que es la primera barrera de defensa contra los agentes infecciosos, están las barreras físicas, están los fagocitos y también tenemos al sistema del complemento. ¿Qué son las barreras físicas? Pues las barreras físicas son todo lo que recubre nuestro cuerpo, es decir, la piel, las mucosas, que son los epitelios que recubren los conductos internos, como el tubo digestivo, el aparato respiratorio. Estas barreras nos protegen de la entrada de agentes externos a nuestro cuerpo. La piel y las mucosas son ambientes desfavorables para los microorganismos patógenos, porque tienen un pH bastante ácido y además son secas. Además contienen otras sustancias como por ejemplo el moco, que arrastra a los patógenos evitando que penetren, y por otro lado tenemos la lágrima o la saliva, que contienen sustancias que son antimicrobianas, es decir, que directamente destruyen al patógeno. Pero ¿qué es lo que ocurre si el patógeno consigue atravesar estas barreras? Esto resulta complicado, pero puede ocurrir. Aquí es cuando se ponen en marcha las células del sistema inmune innato, que son los fagocitos. Dentro de estos fagocitos tenemos a los neutrófilos, que los neutrófilos actúan sobre todo en infecciones por bacterias y lo que hacen directamente es fagocitar a la bacteria y destruirla gracias a una serie de sustancias que tienen en su interior. Por otro lado tenemos los fagocitos, que son células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno, que seguramente os suenen, son los macrófagos y las células dendríticas. Es lo que se conoce como células APC. Estas células fagocitan a los microorganismos patógenos y expresan las proteínas, los lípidos de estos microorganismos alrededor de su membrana, de manera que dan la señal de alarma para que se active toda la cascada del sistema inmune. El sistema del complemento también actúa contra esos patógenos, también es la primera línea de defensa, pero como es mucho más complicado, si queréis puedo hacer un vídeo explicándolo mucho mejor. Y por último lugar, dentro de la respuesta inmune innata, tenemos un mecanismo que es innato, que es la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es una respuesta inespecífica, no solamente se produce contra patógenos, sino que también se puede producir, por ejemplo, con un golpe. La respuesta inflamatoria da lugar a dolor, ardor, enrojecimiento y edema. ¿Y qué es en sí la inflamación? La inflamación es la extravasación, es decir, el viaje de las células por la sangre hacia el tejido donde se encuentra el patógeno o el daño. Estas células que se extravasan desde la sangre al tejido van a atraer a otras células del sistema inmune para que luchen contra ese patógeno o ese daño que tiene lugar en el tejido. Como hemos dicho, es una respuesta inespecífica porque no solamente se presenta frente a patógenos, sino también frente a otras cosas que no tienen nada que ver con microorganismos, como por ejemplo un golpe o una lesión. Hasta aquí puede parecer que todo ha terminado, pero la respuesta inmune continúa. Las células presentadoras de antígeno, de las que hemos hablado, presentan esos antígenos a los linfocitos. Los linfocitos son los encargados de la siguiente respuesta, que es la respuesta inmune adaptativa o específica. ¿Y por qué se llama así? Pues se llama así porque es una respuesta en la que las células que la llevan a cabo tienen unos receptores específicos contra ese antígeno del patógeno. Y es que estos linfocitos, tanto los linfocitos T como los linfocitos B, son capaces de reconocer cualquier antígeno que se presente, incluso los antígenos que no han visto nunca.
como puede ser, por ejemplo, los antígenos de un marciano. Podrían reconocerlos. ¿Y por qué? Pues la razón es porque estas células, cuando detectan el antígeno del patógeno, son capaces de modificar sus propios genes y crear un receptor con mucha más afinidad contra ese patógeno. En ese proceso de reconocimiento del antígeno, entre la célula APC y los linfocitos, se seleccionan los linfocitos que son capaces de reconocer el antígeno. Es decir, aquellos linfocitos que reconocen el antígeno son activados o retroalimentados por la propia célula APC, por el macrófago o la célula dendrítica, para actuar y se convierten en linfocitos efectores. Mientras que los linfocitos T, que no son capaces de reconocer el antígeno que se está presentando en la APC, van a ser llevados a su inactivación o incluso la apoptosis, que es la muerte celular programada. Pero la cosa no acaba aquí. Esta respuesta inmune específica tiene dos propiedades, que son la memoria y la tolerancia. La memoria significa que los linfocitos T y B que han actuado frente al patógeno, es decir, aquellos que han sido seleccionados para actuar, no van a morir después de actuar frente al patógeno. Algunos de ellos se van a almacenar y van a quedar en nuestro cuerpo. De manera que van a ser los encargados de protegernos frente a futuras infecciones del mismo patógeno. De hecho, ante una segunda infección, los linfocitos T y B memoria van a ser los encargados de actuar y lo van a hacer de una manera mucho más rápida porque ya han sido seleccionados en la primera infección. De hecho, esta respuesta a memoria es la que busca estimular la vacuna. De hecho, si queréis saber más acerca de las vacunas, tengo un vídeo referente a la vacuna del COVID en donde explico un poco los distintos tipos de vacunas y el mecanismo de la vacuna para generar inmunidad. Por otro lado, hemos hablado de la tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? La tolerancia quiere decir que nuestro sistema inmune es capaz de atacar antígenos que son extraños, es decir, que vienen de fuera, pero normalmente tiende a tolerar lo propio, es decir, nuestros propios antígenos, las proteínas, los lípidos y las moléculas que se encuentran en nuestras propias células. Y de hecho, esta capacidad para tolerar lo propio es aprovechada por los patógenos de una manera beneficiosa para ellos, es decir, intentan camuflarse con nuestras propias moléculas, proteínas o lípidos, y las ponen en su superficie para así poder eludir al sistema inmune y pasar totalmente desapercibidos. Pero bueno, ahora vamos al meollo del asunto. Dentro de la respuesta inmune específica tenemos dos tipos de respuesta y cada una es llevada por un tipo de linfocitos. La respuesta celular es llevada a cabo por los linfocitos T, mientras que la respuesta humoral es llevada a cabo por los linfocitos B. ¿Y por qué ambas respuestas son necesarias? Pues bien, la respuesta celular quiere decir que los propios linfocitos T atacan al patógeno, es necesaria porque muchas veces los patógenos se esconden dentro de nuestras células, como por ejemplo los virus, el caso del COVID. Cuando un patógeno se esconde dentro de nuestras células y no está fuera en el torrente sanguíneo o en la linfa, no va a poder ser detectado por los anticuerpos, porque está dentro de una célula. De manera que la respuesta celular es imprescindible. Por otro lado, como podéis ver, los anticuerpos también son necesarios para neutralizar al patógeno cuando está fuera de las células, cuando se encuentra en la linfa o en el torrente sanguíneo. En la respuesta celular, como hemos comentado, la célula APC presenta los antígenos al linfocito T. Aquí tenemos dos tipos de linfocitos T. Los linfocitos T helper, que serían una especie de mediadores. Los linfocitos T helper son los que cooperan con la APC y cuando son capaces de reconocer el antígeno, como hemos comentado, son estimulados y van a llamar a otras células del sistema inmune y las van a activar, liberando ciertas sustancias que son denominadas citoquinas. Por eso decimos que los linfocitos T helper son una especie de mediador. Pero tenemos también otros linfocitos T, que son los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos se encargan de matar directamente a las células que están infectadas. Son muy útiles en la respuesta frente a virus, porque los virus, como hemos comentado, se esconden dentro de las células. Y a partir de aquí tenemos la famosa respuesta humoral, que es la respuesta de anticuerpos. Sí, los anticuerpos, una molécula bastante sonada últimamente con todo esto del COVID. Y es que los anticuerpos son muy importantes. Las células B pueden ser estimuladas por los linfocitos T
y se diferencian a unas células especiales que son las células B plasmáticas. Las células plasmáticas son capaces de secretar anticuerpos específicos contra ese patógeno. La gracia de estos anticuerpos, como hemos dicho, es que se unen directamente al patógeno que está libre, como por ejemplo una bacteria que esté en la linfa, la van a ausonizar, quiere decir, se la rodean y actúan como una especie de banderín que señala que ese patógeno está ahí y facilita la acción de otras células del sistema inmune sobre este patógeno. Una cosa bastante curiosa es que los anticuerpos no se forman en la primera infección, al contrario de lo que la mayoría de gente pueda pensar. Generalmente, en una primera infección de un patógeno, digamos que la cadena del sistema inmune se corta en los linfocitos B, es decir, se seleccionan los linfocitos T y los linfocitos B, pero no llegan a formarse los anticuerpos. Como hemos comentado, los linfocitos T y B memoria, que son los que se han seleccionado después de la primera infección, van a ser los responsables de actuar frente a una segunda infección de ese mismo patógeno, y ahí es cuando se van a generar los anticuerpos. Esto no es lo que ocurre en algunos virus, como por ejemplo el COVID-19 es diferente. Por eso, si queréis un vídeo más específico sobre la respuesta al COVID, podéis dejármelo en los comentarios. Por eso, aunque últimamente hayáis oído que los anticuerpos son la molécula estrella y son lo más importante para generar inmunidad, también son muy importantes las células T y las células B memoria, porque como estamos diciendo son las que llevan a cabo esa segunda respuesta contra el patógeno ante una reinfección. Es decir, sin un buen ejército de células T memoria y B memoria formadas en la primera infección, no vamos a poder responder frente a segundas o terceras infecciones del patógeno, por mucho que hayamos generado algunos anticuerpos. Pensad que las células que acaban directamente, sobre todo en infecciones de patógenos como los virus, las que acaban directamente con el virus son las células T citotóxicas, no los anticuerpos, pues los virus son parásitos de las células y no pueden vivir fuera, por lo tanto, la respuesta más importante ante un virus es la de los T citotóxicos. Y con toda esta información acabo el vídeo, que ya ha sido bastante, y nada, espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido algo nuevo y que me dejéis las sugerencias para próximos vídeos en los comentarios. Y nos vemos en el próximo.